¿Alguna vez has sentido que algo no cuadra, pero no sabes exactamente qué? Hay días en los que el alma grita en silencio y el cuerpo se arrastra, como si llevara una carga que no le pertenece. En ese estado, las cosas no fluyen, las puertas se cierran y la paz se vuelve un recuerdo distante. A veces, ni siquiera es tristeza, es una desconexión, una sensación de que algo invisible nos sabotea desde dentro. Eso, mi querido amigo, no es casualidad. Es el primer síntoma de un diagnóstico espiritual urgente. El espíritu humano es como una antena. Capta energías, intenciones, palabras no dichas. Cuando hay envidia cerca, cuando los pensamientos ajenos penetran como dagas en el alma, el cuerpo empieza a reaccionar. Te sientes drenado sin haber hecho nada. ¿Te pasa que te levantas más cansado de lo que te acostaste? Esa es una señal de que tu campo espiritual ha sido invadido por fuerzas que no te pertenecen. Y aquí no estamos hablando de cosas místicas sin sentido. Estamos hablando de realidades energéticas que hasta la ciencia empieza a estudiar. Un ambiente cargado, una casa donde siempre hay conflictos, plantas que mueren sin razón, mascotas que se comportan diferente. Todo eso habla. Es como si el lugar gritara: algo anda mal aquí. Y si no haces nada, se agrava. La mayoría de las personas no saben que están viviendo bajo un ataque espiritual lento, silencioso, constante. Solo se dan cuenta cuando ya han perdido la motivación, el sueño, la fe. A veces creen que es depresión, y sí puede parecerlo. Pero no todo cansancio es físico ni toda tristeza es emocional. Hay batallas que se libran en el silencio del alma, donde los golpes no dejan moretones, pero sí cicatrices. Haz este ejercicio, toma una libreta, y durante 3 días, anota cuándo te sientes más pesado, qué personas estaban cerca, qué conversación tuviste antes. Te vas a sorprender. Vas a notar patrones, repeticiones, como si un mismo ciclo se repitiera una y otra vez. Eso es diagnóstico espiritual. Observar las señales que el alma ya detectó, pero que la mente aún no entiende. Y una vez que te haces consciente del problema, el siguiente paso es entender cómo estos ataques llegan. Porque créeme, hay formas muy sutiles, tan discretas que muchas veces se camuflan de silencio. Un silencio que parece inofensivo, pero que puede esconder los mayores sabotajes. El silencio no siempre es sinónimo de paz. A veces, se instala como un huésped indeseado que pesa en el ambiente, que paraliza las emociones y crea una sensación de vacío inexplicable. ¿Has sentido alguna vez que todo está tranquilo, pero por dentro algo se revuelve sin razón? Ese tipo de silencio puede ser un disfraz elegante de ataques espirituales que ya comenzaron sin que lo notes, porque lo que no se dice, también ataca. En muchos hogares, lo que más destruye no son los gritos, sino los silencios cargados de emociones reprimidas. Silencios que guardan heridas no sanadas, palabras que jamás salieron, pensamientos pesados que flotan como nubes en el aire. Es allí donde las fuerzas espirituales encuentran espacio para operar, porque cuando no se ora, no se canta, no se conversa, se abre una puerta peligrosa al mundo invisible. ¿Te has preguntado por qué te sientes cansado en tu propia casa? ¿Por qué entras y en lugar de paz, sientes incomodidad? Muchas veces no se trata de una energía cualquiera. Es el eco de una guerra espiritual silenciosa. Una guerra que se libra cuando los lazos familiares se debilitan y el alma empieza a cerrarse sin que nadie lo note. Y mientras eso ocurre, los enemigos espirituales celebran. El silencio es el lenguaje favorito del enemigo. Porque mientras no hablas, tampoco oras. Mientras no expresas, tampoco liberas. Y mientras callas, acumulas. Es ahí cuando se instalan la tristeza, la culpa, la duda, los pensamientos pesados. Lo más irónico es que todo parece normal, pero no lo es. Porque hay silencios que enferman el alma y secan el espíritu. Haz la prueba esta noche. Apaga las luces,
Quédate solo contigo mismo, en total silencio. Escucha tu interior. ¿Sientes calma o inquietud? ¿Vacío o presencia? Esta pequeña práctica revela más de lo que imaginas, porque el que aprende a discernir el silencio, también aprende a reconocer cuando está siendo atacado, y entonces ya no será una víctima más. Porque justo cuando crees que todo está en calma, hay una revelación que puede romper ese velo invisible, un arma poderosa que, usada correctamente, silencia al enemigo y transforma el ambiente. Y esa arma está escrita desde hace siglos, esperando ser descubierta en el lugar menos sospechado. Un salmo. El Salmo 59 no es un simple canto antiguo. Es una espada en manos del que sabe usarla. Mientras muchos lo leen como una poesía más, hay quienes descubren en sus versos una herramienta precisa para tiempos de batalla. No fue escrito en calma, sino en medio de persecución, sudor y amenaza. Por eso tiene peso, por eso vibra en lo profundo. Es una declaración de guerra contra lo que oprime sin rostro. Este salmo fue pronunciado por David cuando lo querían matar, no cuando todo iba bien, sino cuando su vida pendía de un hilo. Y aún así, no pidió venganza, pidió protección divina con autoridad. Eso cambia todo, porque cuando oras con convicción, sin victimismo, entras en otra frecuencia espiritual. El Salmo 59 te alinea con esa frecuencia de confianza absoluta, incluso cuando todo alrededor amenaza. Hay frases dentro del Salmo que, si las repites creyendo, estremecen lo invisible. Mi Dios vendrá a mi encuentro con su misericordia. No es solo una esperanza, es una orden espiritual. Al declarar esto, estás colocando un cerco alrededor de tu casa, de tu mente, de tu familia. Cada palabra es un ladrillo que construye tu refugio. Por eso, quien lo ora de verdad, lo siente como escudo. Un ejercicio práctico. Escribe el Salmo 59 en un papel y colócalo debajo de tu almohada por 7 noches seguidas. Léelo en voz alta antes de dormir, no como un rezo apurado, sino como una proclamación. Observa lo que cambia. Sueños, pensamientos, reacciones de personas cercanas. Todo empezará a revelarte lo que antes no veías, porque este salmo desenmascara. No es casualidad que el Salmo 59 hable de enemigos que merodean de noche, que gruñen como perros hambrientos. ¿Te suena familiar? ¿No es así como actúan ciertas energías en la madrugada, cuando no puedes dormir y los pensamientos te acorralan? Este salmo no fue escrito para decorar, sino para guerrear, y su poder se activa cuando tu fe se alinea con su mensaje. Porque una vez que entiendes que no estás solo, que hay una herramienta espiritual a tu disposición, el juego cambia. El salmo se convierte en espada, y tú, en guerrero. Pero, claro, para que el arma funcione, necesitas reconocer contra quién estás luchando. Y ahí es donde empezamos a mirar a esos enemigos que se esconden, a veces sin causa, pero con intenciones muy reales. No todos los enemigos se anuncian. Algunos se disfrazan de amigos, sonríen en tu mesa, te aplauden en público, pero por dentro desean tu caída. Y lo más desconcertante es que no les hiciste nada, no les quitaste nada, no competiste con ellos. Aún así sienten rabia por tu brillo. Eso se llama envidia sin causa. Es un veneno silencioso que se activa solo porque tú existes, porque te atreves a avanzar. La envidia es un espíritu destructivo que opera desde la carencia del otro, pero que te apunta a ti como objetivo. ¿Has notado que hay personas que solo aparecen cuando te va mal y desaparecen cuando todo va bien? No quieren verte crecer porque tu crecimiento les recuerda lo que ellos no están haciendo con su vida. Y eso los consume. Ese es el enemigo que no razona, solo ataca. Hay síntomas claros de que estás siendo blanco de esa envidia, proyectos que se estancan sin explicación, noticias buenas que al poco tiempo se tuercen, electrodomésticos que se dañan, discusiones sin sentido en casa. La envidia
Opera como una grieta espiritual. Por eso es tan importante protegerte a diario. No se trata de tener miedo, sino de estar alerta y armado con sabiduría. Un consejo práctico: no cuentes todo a todos. La Biblia misma dice que hay cosas que deben guardarse en secreto hasta que se consoliden. Sé estratégico. No todo el que te pregunta por tus planes quiere verte triunfar. Bendice, sí. Comparte, sí. Pero con discernimiento. A veces, el enemigo entra por las puertas que tú mismo abriste con tu entusiasmo ingenuo. La envidia también se camufla en consejos disfrazados de preocupación. ¿Estás seguro de hacer eso? ¿No crees que estás yendo muy rápido? Yo en tu lugar me quedaría como estoy. ¿Te suena? Esas frases vienen cargadas de una energía que no te impulsa, sino que te frena. Son lanzas dulces, pero que apuntan directo a tu avance. Y si no las identificas, te sabotean desde dentro. Y así, sin darte cuenta, vives rodeado de enemigos que nunca declararon su guerra, pero sí declararon sus intenciones en miradas, en gestos, en ausencias. Por eso la protección espiritual es diaria. Pero también hay que mirar hacia adentro, porque cuando la envidia logra entrar, empieza a manifestarse en tu entorno. Y el primer lugar donde eso se nota es en tu hogar. El hogar debería ser un refugio de paz, pero muchas veces se convierte en un campo de batalla espiritual. ¿Te ha pasado que todo está limpio pero el ambiente se siente pesado? ¿Que discuten por cualquier cosa? ¿Que los niños tienen pesadillas? ¿O los animales están inquietos sin motivo? Estos no son eventos aleatorios, son señales, síntomas, de que algo invisible está interfiriendo en tu entorno familiar. Las grietas espirituales de una casa se manifiestan en los detalles: bombillas que se queman seguido, plantas que no sobreviven, aparatos electrónicos que fallan sin explicación. Pero sobre todo, se manifiestan en los vínculos: tensión constante, mal humor inexplicable, silencio incómodo. La casa habla. Y, si no la escuchas, el desgaste se vuelve parte del paisaje como si fuera normal vivir así. Por eso es clave la oración activa, no ritualista ni automática. Orar no es repetir palabras. Es levantar tu voz con intención y propósito. Levantarte temprano y declarar: esta casa le pertenece a Dios, con firmeza. Cambia el ambiente. No necesitas gritar ni ser experto. Basta con que lo hagas con convicción. Porque lo espiritual se mueve por autoridad, no por volumen. Una práctica eficaz es caminar por la casa con aceite, puede ser de oliva, y ungir puertas y ventanas mientras oras. Di frases como: ninguna energía negativa tendrá poder aquí. Todo espíritu contrario será echado fuera. Pon música espiritual suave. Abre las ventanas. Deja que el aire circule. Son acciones sencillas, pero poderosas. La atmósfera responde a la intención del espíritu. Además, evita sembrar discordia dentro del hogar. Las palabras duras también contaminan. Si al despertar lo primero que haces es quejarte, maldices el ambiente sin darte cuenta. En cambio, comienza el día con agradecimiento. Gracias por un techo, por alimento, por estar vivo. La gratitud purifica el espacio. Es una forma de oración activa que cambia la frecuencia del lugar. Y cuando tu casa se convierte en fortaleza espiritual, los ataques se vuelven más visibles. Y también más desesperados, especialmente en la noche, cuando muchos enemigos espirituales se activan. Porque mientras duermes, ellos intentan sembrar caos. Por eso, el siguiente paso será entender qué ocurre en esas horas de vigilia donde el alma parece más vulnerable. La noche es un territorio espiritual. Mientras el cuerpo descansa, el alma permanece sensible, y es ahí donde muchos enemigos actúan. ¿Te has despertado entre las 3 y 4 de la madrugada con el corazón acelerado, pensamientos densos o sensación de presencia? No es casualidad. Esas son horas donde la actividad espiritual se intensifica. No siempre es un sueño. Muchas veces es una alerta. El insomnio espiritual no es lo mismo que el insomnio físico.
No se trata solo de no poder dormir, sino de una agitación interna, sin razón aparente. Intentas relajarte, pero algo dentro de ti está inquieto. El pensamiento se repite. La mente corre sin rumbo. A veces, incluso con oraciones automáticas, no hay descanso. ¿Por qué? Porque no es descanso lo que el alma necesita. Es discernimiento. Durante la noche, muchas entidades negativas buscan filtrar pensamientos, robar paz y sembrar dudas. El miedo sin causa, las pesadillas, la parálisis del sueño, son síntomas de una batalla no atendida. No estás loco. Estás siendo atacado donde eres más vulnerable, en tu descanso. Por eso es importante blindar espiritualmente las noches, porque mientras duermes el enemigo no descansa. Una forma práctica de protegerte es declarar el Salmo 59 antes de dormir, en voz alta. Acompáñalo con una oración simple, como: Espíritu Santo, toma mi mente esta noche, que ningún pensamiento entre sin tu permiso. Coloca una lámpara de sal o una vela consagrada lejos de la cama, como símbolo de vigilancia. No es superstición, es intención espiritual aplicada al ambiente. También es recomendable evitar consumir contenidos negativos antes de dormir. Películas de miedo, noticias trágicas, redes sociales cargadas de juicios o envidias. Todo eso abre puertas emocionales. Sustitúyelo por lecturas espirituales, música suave o simplemente agradecimientos en voz baja. Preparar el cuerpo para dormir es fácil. Preparar el espíritu, eso es sabiduría. Porque cuando entiendes que tus noches son terreno de batalla, empiezas a luchar con estrategia. Y uno de los recursos más potentes que puedes usar en esos momentos es proclamar tu fe. Declarar lo que crees no solo fortalece tu espíritu, también debilita a los que intentan silenciarte en la oscuridad. Y eso nos lleva a un paso que cambia todo: levantar tu voz con autoridad, usando el Salmo como proclamación. Las declaraciones de fe no son simples frases bonitas. Son decretos que cambian atmósferas, rompen cadenas y reposicionan tu alma frente al ataque. Cuando proclamas con autoridad, le recuerdas al mundo espiritual quién eres y quién te respalda. El Salmo 59 no fue escrito para adornar la Biblia. Fue hecho para ser proclamado con voz firme, con convicción, con poder. No lo recites. Decláralo. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de los que se levantan contra mí. ¿Te das cuenta del peso de esa frase? Es un grito de guerra con respaldo divino. Cuando lo dices en voz alta, algo se alinea en tu interior. Ya no eres solo alguien asustado por lo que pasa. Eres un guerrero que ha elegido el arma correcta. La fe proclamada activa realidades que la duda nunca podrá tocar. Haz el ejercicio de escribir tus propias declaraciones basadas en el Salmo. Por ejemplo, hoy me levanto con la certeza de que Dios me protege de toda maldad. O, mis enemigos retroceden porque el Señor pelea mis batallas. Coloca estas frases en el espejo, en la puerta, en el celular. Repetirlas no es fanatismo, es entrenamiento espiritual. Como el atleta que afila su cuerpo, tú estás afilando tu alma. No te preocupes si al principio sientes que lo haces sin sentir nada. La fe no siempre se manifiesta como emoción. A veces se afirma en lo seco, en lo frío, en el silencio. Pero cada palabra dicha en fe tiene eco en el mundo invisible. Cada declaración es una semilla sembrada. Y créeme, la cosecha llega. La fe hablada reprograma tu mente, repele la oscuridad y llama lo que aún no ves como si ya fuera. La proclamación del Salmo 59 es especialmente poderosa al amanecer y antes de dormir. Son los dos momentos donde tu alma está más receptiva. Al despertar, decreta que nada te tocará ese día. Al acostarte, declara que ningún enemigo tendrá acceso a tu descanso. Esas palabras se convierten en murallas invisibles que hacen retroceder lo que no puedes ver, pero que sí te afecta. Y así, poco a poco, tu voz se convierte en escudo.
tu fe en espada. Y cuando te acostumbras a hablar con autoridad, algo dentro de ti comienza a identificar lo que antes pasaba desapercibido. Personas que no son lo que parecen, situaciones disfrazadas de bendición, ataques camuflados de ayuda. Ahí es donde el discernimiento espiritual se activa. No todo lo que brilla es oro, y no todo el que te sonríe es aliado. En el mundo espiritual, muchos ataques vienen disfrazados. Personas que se presentan como apoyo, pero detrás hay manipulación, celos o incluso brujería encubierta en regalos o buenas intenciones. Por eso, más que rezar, es necesario discernir. Porque el enemigo se infiltra donde menos lo esperas, en la confianza mal colocada. El discernimiento espiritual no es paranoia. No es andar sospechando de todos, es aprender a leer las intenciones detrás de las palabras. ¿Has sentido alguna vez que alguien te elogia pero por dentro sientes un algo que no encaja? Esa incomodidad es tu espíritu diciéndote, alerta. Ignorar ese aviso es abrir la puerta al desgaste, a la manipulación, al sabotaje disfrazado de consejo. Hay personas que se acercan solo para obtener información y luego desaparecer. Otras aparecen siempre que estás mal, pero nunca celebran tus logros. También están quienes se preocupan demasiado y te llenan de dudas disfrazadas de prudencia. No se trata de pelear con todos, se trata de observar. El que discierne no ataca, se aparta. Y eso ya es un acto de protección espiritual, un ejercicio útil. Antes de contar tus planes a alguien, detente un momento y pregúntate, ¿esta persona celebra realmente mis avances? ¿O solo aparece cuando hay drama? Observa cómo reacciona ante tus buenas noticias. El discernimiento no se aprende con libros, se afina con la experiencia, la oración y la observación consciente. Y créeme, cuando lo desarrollas, ves lo que otros no ven. También puedes pedir a Dios que te revele lo oculto. Una oración sencilla como, Señor, muéstrame quién sí y quién no. Basta para que ciertas máscaras empiecen a caer. No te hirientos asustes si algunas relaciones se enfrían de repente. Eso no es rechazo, es protección. Cuando se activa el discernimiento, la vida se limpia sola. Y lo que antes parecía confuso, empieza a revelarse con claridad. Porque una vez que ves a los enemigos por lo que son, ya no te afecta su disfraz. Y cuando aprendes a reconocerlos, también aprendes a mantener tu paz incluso en medio del ataque. Ahí es donde el siguiente paso se vuelve imprescindible. Transformar el ataque en adoración. Levantar un canto en medio del caos. Y activar lo divino en tu entorno. Alabar en tiempos buenos es fácil, pero alabar en medio del ataque, eso es una declaración de guerra. Cuando en lugar de quejarte levantas un canto, estás rompiendo la estrategia del enemigo. Él espera tu silencio, tu desánimo, tu queja. Pero cuando escucha adoración en medio del caos, se desorienta. Porque no entiende cómo puedes cantar cuando todo va mal. Y ahí es donde se activa el cielo. La alabanza no cambia solo el ambiente, te cambia a ti. Te reposiciona. De víctima a guerrero. De desesperado a agradecido. No es negar la realidad. Es usarla como escenario para demostrar tu fe. Algunos de los mayores milagros ocurrieron mientras alguien alababa. Pablo y Silas en la cárcel cantaron, y las puertas se abrieron. ¿Coincidencia? No. Fuerza espiritual liberada por adoración. No necesitas ser cantante, ni tener una voz perfecta. Solo necesitas intención. Puedes poner una canción espiritual al despertar, cantar un estribillo en voz baja mientras limpias la casa, o simplemente repetir en tu mente, eres fiel, Dios mío, eres fiel. Esos momentos crean brechas de luz en medio de la oscuridad. Y esa luz, aunque parezca pequeña, incomoda al enemigo. Un ejercicio práctico. Elige 3 canciones de alabanza que te conecten profundamente. Escúchalas durante una semana, especialmente cuando sientas presión.
Cántalas aunque no tengas ganas. Hazlo con los ojos cerrados, con las manos alzadas, o mientras caminas. Notarás cómo cambia tu energía, tu disposición, incluso tu ánimo. Porque el que alaba, eleva su espíritu por encima del ataque. Además, la alabanza atrae la presencia divina. Donde hay adoración sincera, hay respuesta. Se abren los cielos. Y cuando Dios se manifiesta, todo cambia. Lo que parecía inamovible se rompe. Lo que estaba estancado se desbloquea. Lo que dolía se transforma en paz. Es como si el sonido rompiera cadenas invisibles, porque no estás cantando para sentirte bien. Estás cantando para que descienda poder. Y una vez que experimentas esa presencia en medio del caos, ya no quieres vivir de otra manera, porque entiendes que el poder no está en las circunstancias, sino en tu actitud espiritual frente a ellas. Y ahí es donde tus palabras se vuelven herramienta, donde lo que dices sobre ti, tu identidad, tus declaraciones, se convierten en llaves para una libertad más profunda. Las palabras no solo comunican, crean, liberan, atan o sanan. Cada vez que hablas de ti, estás programando tu mente y tu espíritu. Si dices, yo no sirvo para nada, tu alma recibe esa orden. Si dices, estoy en proceso pero avanzo, tu espíritu responde con fuerza. Tus palabras son profecías personales. Por eso el enemigo quiere que maldigas tu vida con la boca, sin darte cuenta. Muchas personas viven en esclavitud por declaraciones que repitieron sin pensar. Yo soy torpe, nunca me va bien, todo me sale mal. No saben que están acordando con mentiras espirituales. Y lo más doloroso es que esas frases a veces vienen de la infancia, de palabras que alguien más sembró y que seguimos repitiendo como si fueran verdades. Pero tú no eres lo que dijeron de ti. Tú eres lo que Dios dice. El primer paso hacia la liberación de tu identidad es cancelar esas palabras malditas. Puedes hacerlo con algo simple pero poderoso. Cancelo toda palabra negativa dicha sobre mí, consciente o inconscientemente. Declaro que soy libre, valioso y guiado por lo alto. Repite esto cada mañana. Escríbelo si hace falta, porque si las palabras hieren, también pueden sanar. Haz el ejercicio del espejo. Mírate a los ojos durante 1 minuto al día y repite con firmeza: tengo propósito, estoy cubierto, soy luz en medio de la oscuridad. Al principio tal vez te parezca incómodo, pero con el tiempo notarás cómo algo dentro de ti se alinea. No se trata de autoestima barata, se trata de restauración espiritual, de recordar quién eres y a quién perteneces. Una palabra puede cambiar tu día, una declaración puede abrir una puerta, una conversación puede marcar tu destino. Cuida lo que dices, pero también lo que permites que otros digan sobre ti. No aceptes etiquetas que no te representan. Tu identidad espiritual es tu escudo. Cuando te conoces es más difícil que los ataques te desestabilicen, porque el que sabe quién es, no se doblega ante la crítica ni la duda. Y es entonces, cuando liberas tu verdadera identidad, que te das cuenta de cuántos ciclos dolorosos has vivido solo por no saber quién eres en el plano espiritual. Y ahora, con esta nueva conciencia, estás listo para dar un paso más, cerrar esos ciclos de raíz y declarar que una nueva etapa ha comenzado. Cerrar un ciclo no es olvidar lo que pasó, es decidir que ya no te controla. Es tomar lo aprendido, soltar el dolor y declarar: hasta aquí llegó. Porque mientras sigues arrastrando lo viejo, no hay espacio para lo nuevo. Y sí, cuesta. A veces estás tan acostumbrado al caos que la calma te parece extraña. Pero cerrar ciclos es un acto profético. Es declarar que mereces más. Mucha gente repite patrones porque no entiende que está atrapada en un bucle espiritual, relación tras relación con el mismo tipo de persona, empleo tras empleo que no valora, día tras día sin propósito. No es mala suerte, es un ciclo no cerrado. Un ciclo espiritual sigue activo mientras no lo denuncies y lo cierres con palabras y acciones conscientes. Para cerrar un ciclo de verdad hay que verbalizarlo,
No basta con pensarlo. Dilo en voz alta. Renuncio a todo lo que ya no construye mi propósito. Me libero del dolor, del miedo, del rechazo, del abandono. Y mientras lo dices, haz una acción simbólica. Rompe una hoja donde escribiste lo que sueltas, enciende una vela como símbolo de un nuevo comienzo. Limpia tu casa mientras oras. A nivel práctico, cambia algo físico que represente ese nuevo inicio. Puede ser mover los muebles, cambiar el fondo de pantalla de tu celular, regalar ropa que ya no usas. Estos actos simples activan señales al mundo espiritual. Estoy lista para lo nuevo, porque el universo responde a los actos con intención, y cada acción alineada con tu fe acelera tu proceso. Una oración que puedes usar. Declaro que este es el fin del ciclo de estancamiento. Comienzo una nueva etapa de paz, claridad y avance. Todo lo que venga ahora será fruto de mi despertar. Repite esto cada vez que el pasado quiera regresar disfrazado de costumbre. Porque cuando declaras una nueva etapa, no es solo espiritual, es mental, emocional y sí, también física. Y cuando cierras ese ciclo con firmeza, la energía cambia. Todo empieza a organizarse con más fluidez. Y ahí es cuando puedes ir más profundo, activando, con total intención, el poder del Salmo 59. No solo como defensa, sino como impulso para una vida completamente nueva. Activar espiritualmente el Salmo 59 es más que leerlo. Es encenderlo dentro de ti. Es tomar cada palabra como una chispa y permitir que encienda fuego en tu espíritu. Este salmo fue escrito en medio del peligro, en momentos donde parecía que no había salida. Por eso tiene poder. Es una declaración de resistencia y confianza, una fórmula espiritual que transforma la atmósfera si la usas con fe. Cuando dices, mi Dios vendrá a mi encuentro con su misericordia, estás haciendo un llamado divino. Estás decretando que no te enfrentas solo a la adversidad. Esa frase no es poesía, es activación. Al declarar el salmo, activas una cobertura espiritual que reordena lo invisible. Comienza a hacerlo con intención, voz firme, y si puedes, de pie, como quien se posiciona en su terreno espiritual. Haz este ritual por 7 días. Busca un lugar en tu casa donde puedas estar a solas. Lee el Salmo 59 en voz alta, pero antes de hacerlo respira profundo, cierra los ojos y di, activa en mí, Señor, tu protección. Luego, subraya en tu Biblia las frases que más te toquen. Al terminar, declara en voz fuerte, estoy protegido, estoy guiado, estoy cubierto. Esos minutos diarios son tu entrenamiento espiritual. También puedes escribir el salmo con tu puño y letra y colocarlo en 3 lugares estratégicos: la entrada de tu casa, tu habitación y el lugar donde más tiempo pasas, no como un amuleto, sino como una señal profética. Esta casa tiene un cerco espiritual. El simple hecho de ver ese papel cada día te recuerda tu posición como guerrero, y eso cambia tu postura frente a la vida. La activación espiritual ocurre cuando haces de lo sagrado una práctica constante, y el Salmo 59 se convierte en una herramienta de renovación. No solo te defiende, te fortalece, te limpia, te reposiciona. Empiezas a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar con más autoridad. Y cuando tu entorno espiritual cambia, las personas a tu alrededor también lo notan. Pero el Salmo no es solo para momentos de guerra intensa. También puede usarse como rutina diaria, como disciplina espiritual. Porque una vez que se activa, necesitas mantener su fuego encendido. Y para eso, el siguiente paso es aprender cómo usarlo a lo largo del día, como escudo constante frente a cualquier situación inesperada. El Salmo 59 no es exclusivo de los momentos críticos. Es un salmo que se adapta a tu rutina, que puede acompañarte desde que despiertas hasta que te acuestas. Al integrarlo en tu día a día, se convierte en una armadura invisible que te protege de manera constante. La clave está en hacerlo parte de tu ritmo, como quien bebe agua o respira, natural,
necesario, cotidiano. Al despertar, puedes recitar las primeras líneas del Salmo como declaración de inicio. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Esa frase, dicha en voz alta mientras te vistes o tomas tu café, alinea tu espíritu con protección. Ya no sales solo a la calle. Sales con cobertura, sales con respaldo espiritual. Durante el día, especialmente antes de una reunión importante, una conversación delicada o una decisión difícil, puedes hacer pausas de 30 segundos para repetir en tu mente: tú eres mi fortaleza, en ti confiaré. Este acto sencillo cambia tu estado interno, te reposiciona emocionalmente y corta cualquier pensamiento que intente sabotear tu foco. No es magia, es enfoque espiritual. A mitad del día, cuando el cansancio o la ansiedad empiezan a aparecer, encuentra un lugar tranquilo y repite este verso del Salmo: en ti esperaré, porque tú eres mi defensa. Puedes hacerlo mientras caminas, en el baño, o incluso en un ascensor. No importa el lugar, lo que importa es tu intención. Esas pequeñas activaciones te mantendrán conectado con lo alto durante todo el día. Y antes de dormir, declara las últimas líneas del Salmo como cierre espiritual. Mas yo cantaré de tu poder, y por la mañana alabaré tu misericordia. Es una forma de sellar tu día con gratitud y de blindar tus sueños contra cualquier interferencia. Mientras lo haces, respira profundo, apaga las luces y dile a tu alma: estamos protegidos. Esa frase, aunque breve, da descanso. El Salmo no es un recurso puntual, es un estilo de vida. Un escudo en la mañana, una espada en la tarde, una manta de paz en la noche. Y cuando lo usas así, de forma constante, su efecto comienza a transformar tu entorno, especialmente en el lugar donde más necesitas protección, tu hogar. Y por eso, ahora vamos a hablar de cómo blindar tu casa espiritualmente durante 7 días seguidos. La casa es más que paredes y techos. Es el lugar donde tu alma descansa, donde tu espíritu se recarga, y por eso necesita estar protegida. Durante 7 días puedes establecer un cerco espiritual poderoso, usando el Salmo 59 como base, acompañado de actos simbólicos y oración consciente. No necesitas ser pastor ni sacerdote, solo necesitas intención y constancia. Día 1. Comienza por limpiar tu casa físicamente. Barre, organiza, saca lo viejo. Mientras lo haces, repite: así como limpio este lugar, también se limpian los aires espirituales. Puedes poner música de alabanza suave y abrir ventanas. Es un acto físico, sí, pero también espiritual. El orden exterior genera claridad interior y prepara el terreno para lo sagrado. Día 2 al día 7, cada mañana y cada noche, recita el Salmo 59 en voz alta, en un punto diferente de la casa. Puedes comenzar en la entrada, luego pasar al salón, la cocina, los dormitorios. Acompaña esto con aceite, puede ser de oliva, para ungir discretamente puertas y ventanas, mientras declaras: nada que no venga de Dios cruzará estos límites. Visualiza luz llenando cada rincón. Durante los 7 días evita discusiones dentro del hogar. Habla con ternura, pon música positiva. Evita que entren contenidos negativos por la televisión o el celular. Esta es una semana de consagración, y cada detalle suma. Si vives con otras personas no necesitas imponer nada. Solo haz tu parte, y la atmósfera comenzará a cambiar incluso sin que lo noten conscientemente. Antes de dormir, puedes encender una vela, si es seguro hacerlo, como símbolo de vigilancia espiritual. Ora con palabras propias o simplemente declara: mi casa está en paz, mis sueños están en manos de Dios. Esto no solo protege el ambiente, también entrena tu mente para entrar en reposo verdadero. Notarás cambios. El sueño será más profundo, el aire más liviano, los ánimos más tranquilos. Y al final de los 7 días te invito a hacer algo especial.
Coloca una hoja con el versículo que más te haya impactado del Salmo 59 en un lugar visible. Que sea tu recordatorio diario de que esa casa no está sola, está blindada. Y más allá de la protección, también habrá testimonio, porque algo comienza a moverse cuando tomas el control espiritual de tu espacio. Hace algunos meses, una mujer me escribió desde Colombia. Me dijo que sentía una oscuridad constante en su casa, que sus hijos no dormían bien, que las discusiones eran diarias, y que incluso sus plantas se marchitaban sin explicación. Había probado de todo: cambios de rutina, terapia, incluso cambiar de casa. Nada funcionaba. Hasta que un día, casi por accidente, escuchó hablar del Salmo 59. Decidió usarlo como último recurso. Lo imprimió, lo colocó bajo su almohada y empezó a leerlo en voz alta cada noche antes de dormir. Los primeros días no sintió nada, pero al tercer día, algo cambió. Su hijo menor, que llevaba meses teniendo pesadillas, durmió toda la noche sin despertarse llorando. Ella misma empezó a tener sueños tranquilos, sin esa opresión en el pecho que la acompañaba desde hacía años. El día 5, su esposo, que nunca hablaba de cosas espirituales, le dijo: «Se siente diferente. ¿La casa qué hiciste?». Ella no había contado nada, solo había orado. El ambiente había cambiado. Las discusiones bajaron. El perro, que antes se escondía debajo de la mesa, empezó a dormir tranquilo. Cosas pequeñas, pero significativas. El Salmo no solo protegió, liberó. Este testimonio no es único. Son decenas de mensajes similares que recibo a diario. Personas que usaron el Salmo 59 con fe, constancia y una actitud abierta al cambio. No se trata de magia, se trata de intención espiritual. Cuando tu corazón se alinea con la palabra y tu boca la proclama, algo en el mundo invisible responde, y lo que parecía imposible comienza a moverse. Por eso insisto, no subestimes el poder de una oración sincera. No necesitas saberlo todo ni sentirte fuerte, solo necesitas empezar. Una mujer cansada, con el corazón roto, fue capaz de cambiar el ambiente de su hogar con un salmo escrito hace siglos. Tú también puedes hacerlo. No importa en qué país estés, cuál sea tu historia, ni cuán difícil parezca tu situación. La palabra funciona. Y si con apenas 7 días ya fue posible notar tantos cambios, ¿te imaginas lo que puede pasar si te comprometes durante 21 días a una verdadera guerra espiritual? Hay un proceso más profundo, con 3 fases, que no solo limpia la casa, limpia el alma. Y es ahí donde la verdadera transformación comienza. Entrar en una guerra espiritual de 21 días no es para cualquiera. Es para quien está decidido a romper ciclos, cortar ataduras y recuperar lo que perdió. Este proceso tiene 3 fases claras: discernimiento, quiebre y reconstrucción. Cada una toca áreas diferentes de tu vida, removiendo capas que a veces llevas cargando desde la infancia. Y sí, es intenso, pero también es libertador. La primera fase es discernimiento. Dura los primeros 7 días. Aquí, Dios empieza a mostrarte lo que antes no veías: personas, hábitos, pensamientos, heridas. Comienzas a soñar más, a recordar cosas que habías enterrado, a notar patrones repetitivos. Es una fase incómoda pero necesaria. No puedes sanar lo que no sabes que está roto. Esta semana se trata de ver con ojos espirituales. La segunda fase es el quiebre. Aquí comienzan las resistencias. Todo lo que estaba oculto intenta mantenerse. Aparecen ataques emocionales, insomnio, dudas intensas. Es donde muchas personas abandonan el proceso. Pero si resistes, algo poderoso ocurre. Se rompe la estructura espiritual que sostenía tus ataduras. Llanto, sueños con limpieza, hasta síntomas físicos. Todo es parte del proceso. La tercera fase es la reconstrucción.
Ya no eres el mismo. Algo dentro de ti cambió. Empiezas a tener más claridad, más paz, más dirección. Tus oraciones se vuelven más firmes, tus palabras más intencionales. El Salmo 59 ya no es solo un texto, es una armadura que has aprendido a usar. En esta fase, comienzas a edificar nuevas rutinas, nuevos vínculos, nuevos pensamientos, una guía práctica. Del día 1 al 7, ora el Salmo cada mañana y anota tus sueños. Del día 8 al 14, haz oración en voz alta cada noche y acompáñalo con ayuno parcial o digital. Renuncia a algo que te distrae. Del día 15 al 21, enfócate en declarar en voz alta nuevas palabras sobre tu vida. Escríbelas, repítelas, visualízalas. Estás reprogramando tu entorno desde lo espiritual. Y cuando completas esos 21 días, algo se activa en ti. Tu voz tiene más poder, tus pensamientos tienen más enfoque. Pero para que esta transformación sea duradera, hay una herramienta que multiplica todo lo que has hecho. La activación espiritual a través de tu propia voz. Y es eso lo que veremos a continuación. Tu voz es una herramienta espiritual poderosa. No es solo para hablar o cantar, es un canal de activación. Cuando usas tu voz con fe, rompes estructuras invisibles que te mantenían atado. Y cuando esa voz nace desde la rendición, desde un corazón quebrantado y sincero, el efecto es aún más profundo, porque Dios no responde al ruido, responde al clamor verdadero. Activar con la voz es declarar en voz alta lo que antes solo pensabas en silencio. Es decir, ya no puedo más con esto, pero confío en ti. Es soltar el control y dejar que lo divino intervenga. No es gritar por gritar. Es permitir que el alma se exprese sin filtro. Muchas veces, en medio de una oración espontánea, nacen las liberaciones más profundas. No se planean, se permiten. Rendirse no es perder, es cambiar de estrategia. Es admitir que con tus fuerzas no fue suficiente, pero que con la guía correcta puedes ir más lejos. Hay momentos donde lo más sabio no es seguir luchando con la misma espada, sino soltarla y alzar las manos. No como señal de derrota, sino como símbolo de entrega. Y cuando haces eso, algo sobrenatural comienza a operar. Una práctica poderosa. Busca un lugar privado, pon una canción instrumental suave, cierra los ojos y habla. No importa si no sabes cómo empezar. Di lo que sientes. Llora si es necesario. Grita si lo necesitas, pero hazlo en voz alta. Esa voz lleva carga espiritual. Mientras hablas, algo se acomoda dentro de ti. No estás actuando, estás activando. Y, cuanto más te permites rendirte, más autoridad recuperas. Suena contradictorio, pero es real. La verdadera fuerza no viene del control, viene de la confianza. Cuando activas tu voz en la intimidad espiritual, tu alma se reordena, y ahí, tu mente también empieza a cambiar. Porque el siguiente campo de batalla ya no es el entorno, es lo que ocurre dentro de ti. Ahí es donde comienza la guerra más silenciosa, pero más intensa, la guerra mental. Esa que no siempre se nota por fuera, pero que define todo lo que ocurre por dentro. Y para vencerla, necesitas más que buena voluntad. Necesitas blindaje espiritual diario. La guerra más difícil de todas no se libra con armas ni con gritos. Se libra en la mente. Es silenciosa, constante y a veces despiadada. Comienza con un pensamiento pequeño. No valgo. No puedo. Esto nunca cambiará. Y si no lo enfrentas, crece. Se convierte en ansiedad, en culpa, en autoboicot. Por eso necesitas un blindaje espiritual mental. No solo para resistir, sino para recuperar el control. El enemigo sabe que si domina tu mente, domina tus decisiones, tu humor, tus relaciones. Por eso ataca con pensamientos repetitivos, imágenes mentales negativas, dudas sin razón. De repente, sientes que todo está mal, aunque nada haya cambiado. Esa es la trampa. Hacerte vivir en una batalla ficticia hasta que la conviertes en real.
Por eso es tan importante detectar el origen de lo que piensas. La clave está en aprender a filtrar pensamientos. Cada vez que venga uno negativo, pregúntate, ¿esto viene de Dios, viene de mí o viene del enemigo? Si no edifica, si te hunde, si te aleja de tu paz, descártalo. No lo alimentes, no lo repitas. Respóndelo en voz alta con una palabra opuesta. Si piensas, soy débil, di, el débil dice, soy fuerte. Esa respuesta no es solo emocional, es espiritual. Una herramienta práctica. Escribe en una hoja los pensamientos que más se repiten en tu mente. Y al lado, escribe una declaración opuesta, basada en la palabra. Repite esas nuevas frases cada mañana. Este ejercicio reprograma tu cerebro. Limpia tu energía mental y te fortalece contra los ataques. Hazlo por 7 días y verás cómo cambia tu perspectiva. Es como entrenar el alma para pensar diferente. Además, protege tus sentidos. Lo que ves, escuchas y consumes alimenta tu mente. No puedes librar una guerra espiritual y al mismo tiempo entretenerte con cosas que contaminan tu paz. Cuida tu dieta espiritual. Menos quejas, menos comparaciones, más oración, más gratitud. Lo que entra en tu mente forma el campo de batalla. Y tú decides con qué armas luchas. Y cuando tu mente empieza a estar clara, algo maravilloso sucede. Empiezas a identificar que no todos los pensamientos son tuyos. Algunos solo entraron para sabotearte. Y reconocer eso es comenzar a filtrar lo que se queda y lo que se va. No todo lo que piensas es tuyo. Parece una locura, ¿verdad? Pero es una de las verdades espirituales más ignoradas. Muchas veces, pensamientos extraños, oscuros o repetitivos aparecen en tu mente y crees que son tuyos, pero en realidad son infiltraciones espirituales, susurros del enemigo disfrazados de reflexiones. Si no los filtras, los haces parte de tu identidad, y ahí es donde empieza el problema. El enemigo espiritual no necesita gritarte para sabotearte. Le basta con sembrarte una idea sutil. Nadie te quiere. Nunca vas a lograrlo. Dios está lejos. Pensamientos como esos no vienen del amor ni de la verdad. Pero si los aceptas sin filtrar, se convierten en creencias. Y las creencias, cuando no son desafiadas, terminan dirigiendo tus decisiones. Por eso necesitas vigilancia mental constante. Filtrar pensamientos es como tener un portero espiritual en la puerta de tu mente. Cada idea que llega debe ser evaluada. ¿Esto me edifica? ¿Esto me da paz? ¿Esto se alinea con la palabra de Dios? Si no, no se queda. Puedes decirlo en voz alta. Este pensamiento no es mío y no tiene permiso para habitar aquí. No estás loco. Estás protegiendo tu campo mental como un guerrero cuida su espada. Haz este ejercicio durante 3 días. Cada vez que venga un pensamiento negativo, escríbelo y luego táchalo. Después escribe uno contrario basado en fe. Ejemplo, voy a fracasar. Tachado. Nuevo pensamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este acto simbólico entrena tu mente y tu espíritu para no tragar veneno emocional, sin darte cuenta. Es filtrado activo. También ayuda a rodearte de estímulos que refuercen tu identidad espiritual. Audios, predicaciones, música de alabanza, afirmaciones de fe. No es fanatismo, es protección. Así como cuidas tu cuerpo con buena comida, cuidas tu mente con lo que consumes a nivel espiritual. Porque si no alimentas lo bueno, lo malo ocupa el lugar por defecto. Y en la mente, nada permanece neutral por mucho tiempo. Y una vez que entiendes esto, estás listo para enfrentar los pensamientos más oscuros. Aquellos que llegan como un susurro en los momentos más vulnerables. Pensamientos que asustan, que confunden, que paralizan, pero que también pueden ser vencidos cuando sabes cómo combatirlos con oración. Nadie quiere hablar de eso, pero muchos lo han pensado en silencio. Pensamientos de muerte, de desaparecer, de rendirse, llegan sin avisar y se cuelan como un susurro en medio del dolor. Si alguna vez te ha pasado, no estás solo,
Y más importante, aún, no es tu voz la que habla, es un ataque espiritual disfrazado de pensamiento. Por eso no se razona con él, se combate con oración. Estos pensamientos suelen llegar en momentos de agotamiento, aislamiento o rechazo, y no tienen lógica. A veces aparecen incluso cuando todo parece estar bien. Por eso son tan peligrosos, porque atacan desde la sombra. No son producto de debilidad, sino de una guerra invisible que se intensifica cuando el alma está vulnerable. Por eso no se enfrentan solo con fuerza mental, se enfrentan con clamor. La oración es tu arma más poderosa contra estos pensamientos. No tiene que ser sofisticada. A veces basta con decir, no acepto este pensamiento, Señor, lléname de vida ahora mismo, y repetirlo tantas veces como sea necesario. Cada palabra que pronuncias con intención es un golpe al enemigo. No subestimes el poder de un grito del alma. Es más fuerte que 1000 pensamientos oscuros, una práctica que salva. Cuando sientas que la oscuridad mental se intensifica, sal al aire libre, camina mientras oras en voz alta. Declara frases como, viviré y no moriré. Hay propósito en mi vida. Nadie me quita la vida. La entrego al propósito divino. Si no puedes salir, hazlo frente al espejo. Háblate con la autoridad que aún no sientes, porque al hacerlo, algo comienza a moverse. También es vital buscar apoyo. Habla con alguien de confianza. La oración es poderosa, pero Dios también actúa a través de personas. Un amigo, un líder espiritual, un profesional. Pueden ser instrumentos de luz cuando la mente se nubla. No calles por miedo o vergüenza. El silencio alimenta al enemigo. Hablar, en cambio, lo expone y lo debilita. Y después de orar, después de hablar, después de resistir, llega el momento de romper el ciclo completamente, de declarar que esa etapa de oscuridad terminó, de sellar esa puerta con fe, con palabra y con una última oración que purifique no solo tu mente, sino tu casa entera. Porque lo que empieza, en el alma, también se refleja en el entorno. Se llega a un punto donde ya no basta con resistir. Es necesario cerrar, romper, purificar. Una oración final no es una despedida, es un decreto. Es la acción espiritual que marca un antes y después. Porque lo que no se sella, se repite. Y lo que no se purifica se contamina de nuevo. Esta oración no es solo por ti, sino por tu casa, tu sangre, tus generaciones. Empieza tomando autoridad. Di en voz alta: hoy rompo todo ciclo de oscuridad, confusión y estancamiento. Esta casa será casa de paz, de vida, de propósito. Puedes caminar por cada habitación mientras oras. No se trata de recitar un guión. Se trata de hablar como quien sabe que su voz tiene peso. Declara que cada rincón se llena de luz, que ninguna sombra tiene permiso para quedarse. Acompaña tu oración con acciones proféticas. Abre las ventanas, enciende una vela blanca, pon música de alabanza suave. Usa agua con sal o aceite para marcar discretamente puertas y esquinas. Y mientras haces eso, di: declaro esta casa como territorio sagrado. Todo espíritu contrario se va. Solo la presencia divina habita aquí. Es simple, pero poderosísimo cuando lo haces en fe. También incluye tu cuerpo y mente en la purificación. Respira profundo y di: purifico mis pensamientos, mis palabras, mis intenciones. Declaro que mi alma se alinea con lo alto. Puedes incluso escribir en una hoja lo que decides soltar, miedos, nombres, recuerdos, y luego quemarla en un recipiente seguro. Eso activa el alma. Le dice: hemos terminado con esto. Después de la oración, quédate en silencio unos minutos. Siente el ambiente. Escucha. ¿Notas la diferencia? Muchas personas reportan que el aire se vuelve más liviano, que los ruidos bajan, que hasta el humor de quienes viven en casa cambia. No es sugestión, es limpieza espiritual. Y cuando limpias desde adentro, todo lo demás se acomoda. Pero este no es el fin. Al contrario, es el comienzo de una nueva etapa espiritual.
Y para sellar de verdad este ciclo, hay una última acción, un gesto profético público, una invitación al próximo paso, un acto que cierra con intención y abre una nueva dimensión. Cada cierre espiritual necesita un acto visible, algo que no solo marque el final, sino que active la continuidad. Por eso, este no es un simple hasta luego, es una acción profética. Levántate, da un paso hacia adelante, literalmente, y di en voz alta: estoy entrando en una nueva etapa. Ese movimiento físico es símbolo de avance espiritual, porque el alma necesita gestos para registrar lo que el espíritu ya sabe. Puedes tomar un objeto simbólico, una vela, una cruz, una piedra, una hoja con tu nombre, y colocarlo en un lugar visible de la casa. Eso será tu memorial, tu recordatorio, de que hubo un día, un momento, donde algo cambió. Y cada vez que lo veas sabrás, no volviste atrás. Ese detalle sencillo actúa como un ancla para tu fe y una señal para el mundo espiritual. Esta alma ya no está disponible para el caos. Y ahora, con tu casa purificada, tu alma activada y tu espíritu alineado, te invito a mantenerte firme. Porque la guerra espiritual no se acaba en un solo video, es una jornada. Y lo mejor de todo es que no estás solo. Este canal fue creado para acompañarte en esa jornada, para enseñarte, fortalecerte y guiarte paso a paso. Aquí encontrarás más herramientas, más revelación, más armas espirituales para cada batalla. ¿Sientes que esto fue solo el principio? Estás en lo cierto, porque hay más verdades que han sido escondidas, más estrategias que nadie enseña, más claves que transforman realidades. Y en el próximo video te voy a revelar algo que muchos ignoran, pero que puede cambiar tu vida para siempre. Así que quédate con nosotros, activa la campanita y prepárate para ir aún más profundo, porque esta batalla ya la empezaste y no vas a retroceder. Tu alma lo sabe, tu espíritu lo siente, el cambio ya comenzó.